Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Capital Intereconomía en este martes 29 de julio, segunda jornada de la semana en los mercados, que hoy van a abrir en Europa en positivo. Eso es lo que nos dicen los futuros a esta hora de la mañana. Enseguida buscamos los detalles, avances que van aumentando y que se sitúan ahora mismo cerca del medio punto porcentual, pendientes las bolsas un día más de las negociaciones comerciales, porque hoy se va a seguir hablando de aranceles en Suecia. Lo van a hacer China y Estados Unidos en un intento de acercar posturas para extender por otros 90 días esa tregua comercial entre ambos países que termina el próximo 12 de agosto. Negociaciones que van a continuar hoy, que van a estar encabezadas por el secretario del Tesoro estadounidense, por Scott Bessent, y por el viceprimer ministro He Lifeng, que ayer lunes ya se reunieron durante 5 horas en la primera jornada de este nuevo ciclo de conversaciones, en esta tercera ronda de conversaciones entre las dos principales potencias económicas del mundo, que buscan un acuerdo comercial que evite la guerra arancelaria y que abra las puertas a que los próximos días próximos meses, mejor dicho, se pueda producir un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Un Donald Trump que confía en que haya acuerdo con China y, en un gesto de buena voluntad, ha decidido pausar las restricciones tecnológicas a Pekín con el objetivo de facilitar estas negociaciones comerciales. No, se están reuniendo ahora mismo. Ya sabes que tenemos una buena relación con China, pero China es dura. Todos somos duros, supongo, pero vamos a ver qué pasa. Acabamos de cerrar un acuerdo con Japón. Fue muy bueno para todos. Estamos haciendo, ya sabes, grandes tratos. Estamos haciendo tratos que son buenos para nosotros, pero queremos que sean buenos para todos. Es importante que lo sean. Donald Trump, que se ha pronunciado también en redes sociales esta madrugada sobre ese posible encuentro con Xi Jinping, dice que no está buscando activamente una cumbre con el presidente chino. Habla de noticias falsas, que no es correcto y que no está buscando para nada ese encuentro, que podría ir a China, sí, pero que solo sería por invitación del presidente Xi, que ya me ha sido extendida, ha dicho el presidente americano. De lo contrario, añadía, no me interesa. Bueno, mientras tanto, Europa sigue digiriendo el acuerdo comercial que alcanzaban este fin de semana, este domingo, la Unión Europea y Estados Unidos. Un acuerdo al que se refería ayer el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, como el mejor posible. Se trata de un acuerdo que debería generar beneficios significativos y mutuos, y espero que sea un trampolín hacia un acuerdo más amplio de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos en el futuro, al tiempo que impulsa nuestros esfuerzos conjuntos para hacer frente a los apremiantes retos mundiales, como la tan necesaria reforma de la Organización Mundial del Comercio. Šefčovič satisfecho con ese acuerdo, pero no opinan lo mismo todos los países europeos. No ha caído por igual. El más duro ha sido Francia. Critica con dureza ese acuerdo, dice que es desequilibrado y habla de día sombrío para Europa. Desde Alemania, el canciller Olaf Scholz relativiza la reacción de la economía alemana a ese acuerdo comercial. Lo celebra sobre todo por el impacto que va a tener en el sector del automóvil. Aquí en España, Pedro Sánchez dice que lo respalda, pero que lo hace sin entusiasmo. Y desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni dice que prefiere esperar a ver los detalles. Valoro positivamente el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo. Siempre he pensado y sigo pensando que una escalada comercial entre Europa y Estados Unidos habría tenido consecuencias imprevisibles y potencialmente devastadoras. Pero hay una serie de elementos que faltan, ya que no sé exactamente a qué se refiere cuando se habla de inversiones, compra de gas y compañía. No puedo evaluarlo hasta que no tenga los datos claros. Obviamente, habrá que estudiar los detalles del acuerdo. Bueno, pues en este clima de negociaciones comerciales, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, va a publicar este martes la actualización de su informe de perspectivas para las principales economías del mundo, que se han visto sometidas en esta primera mitad del año a esta incertidumbre por los aranceles. Mientras tanto, aquí en España, en menos de una hora, a las 9 de la mañana, el INE va a publicar el dato adelantado de PIB del segundo trimestre del año, lo que ha crecido la economía española en ese periodo entre abril y junio, que según el Banco de España habría avanzado entre un 0,5 y un 0,6%. Venimos de crecer 6 décimas en el primer trimestre del año, que es el dato intertrimestral más bajo desde el segundo trimestre del año 2023. A pesar de ello, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
presume de economía, saca pecho y se muestra confiado en que España se mantenga como la gran economía europea que más crezca este año. Por tercer año consecutivo, España será la gran economía europea que crezca o que más crezca según todos los organismos internacionales. Y lo haremos además creciendo por encima del conjunto de la Unión Europea, de las economías avanzadas, insisto, en un contexto geopolítico e internacional extraordinariamente complejo, como ustedes saben. Sánchez, que por cierto se compromete a presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene, aunque no se aprueben. Bueno, pues con todo esto, pendientes también de esas negociaciones comerciales, los mercados que, como decimos, encaran la segunda jornada de esta semana, pendientes de esas negociaciones en Estocolmo, negociaciones comerciales entre China y en Estados Unidos, pendientes de la Reserva Federal, comienza hoy su reunión de 2 días, pendientes sobre todo, Eva Villanueva, buenos días de nuevo, de los resultados empresariales, porque se van sucediendo y tenemos ya los últimos sobre la mesa. ¿Cuáles son? Bueno, pues tenemos múltiples resultados y de hecho, de lo ultimísimo, tenemos a Stellantis, que acaba de confirmar una pérdida neta de 2.300 millones de euros en el primer semestre debido a la cancelación del programa como parte de su plan de recuperación y también, por supuesto, pendientes de lo que han sido los últimos resultados que se han presentado en el mercado español y teniendo como claro protagonista a lo que son las cuentas de Endesa, la compañía que ha ganado 1.041 millones de euros hasta junio en el primer semestre, lo que supone un 30% más, que es lo que ha presentado la compañía, que ha hecho balance claro de lo que está señalando. Dice que son buenos resultados en todos los negocios, con una fuerte generación de caja, y dice además que el contexto está marcado por las medidas posteriores al apagón. De hecho, ha señalado que precisamente el apagón no puede echar por tierra los objetivos de descarbonización. Apunta además como la propuesta de remuneración regulada va en contra de la transición energética, que lleva completado el 40% del programa de recompra de acciones de 2025. Clave, sin lugar a dudas, esos resultados de Endesa que hoy van a cotizar y que, por supuesto, están compartiendo protagonismo con lo que está siendo otro de los protagonistas, que está siendo Unicaja. La entidad ha presentado resultados, acaba de hacerlo y en su lectura además marca sus nuevos objetivos de rentabilidad. Es lo que está convirtiendo a esta hora en el claro protagonista a la compañía. Unicaja, que acaba de presentar, como estábamos diciendo, esos resultados, gana 338 millones de euros en el primer semestre, un 15% más que el ejercicio anterior, y anuncia un dividendo a cuenta de 169 millones, es un 10% más, con el objetivo además mejora hasta el 11% la rentabilidad proyectada para el actual ejercicio frente al 10% ROTE que se fijó apenas 3 meses atrás cuando presentaba el plan estratégico a 2027. Pues resultados, aluvión de resultados empresariales este martes sobre la mesa. Se van a cotizar en el mercado en menos de una hora, con esos futuros en Europa que siguen avanzando y que siguen aumentando esas ganancias que superan ahora mismo el medio punto porcentual. Además, hoy tenemos el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Banco Santander patrocina este espacio. Consejo de Ministros este martes, esta mañana, que va a aprobar Elena Fraile. Buenos días de nuevo. La entrada de la SEPI en el capital de Talgo. Sí, buenos días. Lo va a hacer en una ampliación de capital que le llevará a la SEPI a controlar el 7,8% de la compañía, con una inyección por parte del Estado de unos 45 millones de euros. En paralelo, suscribirá además una emisión de deuda de 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones. Un Consejo de Ministros que va a aprobar también esta mañana los nuevos permisos parentales retribuidos tras el pacto del PSOE y Sumar. Habrá 2 semanas pagadas que se suman a las 8 no retribuidas ya existentes y a la ampliación del permiso de nacimiento en una semana más, hasta las 17 semanas, tal y como anunciaba ayer Pedro Sánchez durante su comparecencia para hacer balance del curso político. Y gracias a ella, los ciudadanos podrán
disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años y podrá, por tanto, acogerse a ellas de forma retroactiva aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido a partir del 2 de agosto del año 2024. En cuanto a los datos del INE, esta mañana conoceremos ese dato de ventas del comercio minorista que va camino de cerrar una primera mitad del año con un avance acumulado del 3%, será a partir de las 9 de la mañana. Y además, para este martes, en clave internacional, nos deja otras noticias, entre ellas como Tailandia y Camboya acuerdan un alto el fuego. Los enfrentamientos armados entre los dos países dejan al menos 35 muertos y 300.000 desplazados. Trump intenta montarse el tanto de la negociación. Todo mientras el presidente de Estados Unidos anuncia que reducirá de 10 a 12 días el plazo límite para que Moscú acepte un alto el fuego en Ucrania, fijado inicialmente en 50 días ante la falta de voluntad del presidente ruso Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo. En caso de no alcanzar este acuerdo antes de la nueva fecha, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones y aranceles secundarios a Moscú. En 10 o 12 días lo anunciaré, seguramente esta noche o mañana, pero no hay razón para esperar. Si sabes cuál va a ser la respuesta, ¿por qué esperar? Y serían sanciones y tal vez aranceles secundarios. No quiero hacerle eso a Rusia. Me encanta el pueblo ruso, son gente estupenda. No quiero hacerle eso a Rusia. Y más noticias que nos llevan hasta Colombia, donde la justicia ha declarado culpable al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y también fraude procesal. Después de 475 días de juicio, tras más de 10 horas de lectura del fallo de la jueza Sandra Heredia, encontraban culpable al expresidente colombiano. La sentencia se va a conocer este viernes y la Fiscalía pide al menos 9 años de prisión. El juicio, que comenzó hace más de 10 años, ha marcado la agenda política y judicial del país. Y terminamos también con Naciones Unidas, que ha exigido un incremento masivo y urgente del flujo de ayuda humanitaria que entra en Gaza después de que los 2 primeros días del supuesto alivio del bloqueo a la franja por parte de Israel no haya representado un cambio significativo ni aliviado tampoco la crisis del hambre. Las agencias de la ONU exigen una tregua. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Son las 8 y 16 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestra tertulia capital, la de este martes 29 de julio, antes de que algunos de nuestros colaboradores se vayan de vacaciones, como Gonzalo Garnica, consultor empresarial Garnica. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Tienes la maleta casi hecha ya, ¿no? Casi hecha la maleta. Bueno, totalmente hecha ya la maleta. Vale. Pero hasta el día uno no cargó con ella. ¿Eres de los que meten muchas cosas o nada? Cuatro. Sí, porque al final me voy todo el mes a una casa que tengo en la playa, como tantísimos millones de españoles, ¿no? Y allí pues estoy tranquilo, pero trabajando lo que haga falta, ¿no? Como autónomo que soy. Bendito teletrabajo. José Ramón Riera, economista y empresario, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuándo descansas, hombre? Pues mira, el día 4 me voy a ir 8 días. Bueno. 9 días. Vuelvo a Madrid exactamente el 12 por la noche. Con lo cual pero me voy a recorrer parte de Europa con coches, con coches. Pues igual está Europa más barata que España, ¿eh? Pues hablando hombre, de turismo, ¿eh? Pues la verdad es que lo ha organizado mi mujer, pero sale muchísimo mejor utilizar los Airbnb y demás. Sí, de apartamentos turísticos y salen a un precio increíble. Hay muchas críticas por parte de usuarios, de gente que se está yendo de vacaciones sobre los precios, y hay críticas también de los hosteleros, de que la gente, los comerciantes al final no gastan. Y eso puede venir motivado. Félix Aguado, CFO Global del Grupo CECOP, buenos días. Porque claro, la gente paga tanto en el viaje, en el alojamiento, cuando llega allí, pues es el típico turista de bocadillo, ¿no? Que siempre se ha dicho por ejemplo, de los cruceros, ¿no? Eso sucede. Yo, no es por dar envidia, pero acabo de llegar de Noja ayer. Me he pasado un fin de largo, 4 días magníficos, que a pesar del mal pronóstico meteorológico no ha llovido nada, lo cual estupendo, y soy de los últimos que me vuelvo a ir, hasta el 14 al pie del cañón. Te has guardado una bala ahí. Sí. Muy bien. Me gusta reírme de los demás cuando vuelven. Mi Cantabria, mi tierruca. Sobre esto del turismo, la clave del turismo de masas está en los vuelos baratos y en los alojamientos baratos. Y donde estaba el cuello de botella ahora era en los alojamientos. Los hoteleros, bueno, pues tienen la capacidad que tienen de ofrecer camas a los turistas, que es muy poca. Y no pueden además hacer más, porque tampoco pueden hacer un hotel para tenerlo lleno 15 días en agosto y el resto tenerlo prácticamente vacío, ¿no? Con lo cual esto de los alojamientos turísticos es un gran hallazgo, igual que es un gran hallazgo que la gente pueda tomar un avión en líneas de estas baratas y que le cueste 50 o 60 o 70 euros ir de Madrid a Londres o de Barcelona a Milán. Y a mí me parece que estos son grandes avances a los que no se puede renunciar, y mucho menos se puede emitir la crítica feroz que tiene, ¿no? Ayer había, sobre eso que dices, Garnica, había una aerolínea, no vamos a dar, como dice aquel, marcas comerciales, de las baratas, y ponía un tuit y decía que felicidades, porque te ha costado más el taxi al aeropuerto que el billete de avión. Claro, y luego les quieren poner una multa de 6 millones por cobrar el equipaje de mano, ¿no? En cualquiera de los casos, los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de cuánto costaba antes pues un vuelo Madrid-Valencia. Yo recuerdo la primera vez que conseguí un empleo, me dije, me voy a dar el gustazo de montar en avión, porque nunca había montado, ¿no? Y entonces mi sueldo eran 20.000 pesetas, 20
22.000 pesetas exactamente, y compré un vuelo Madrid-Valencia, que era el más barato que había, ida y vuelta, que me costó 88.000 pesetas. Madre mía. Eran 4 meses del sueldo de un recién licenciado, ¿no? Porque en aquella época solamente viajaban en avión los millonarios, los miembros del gobierno y las parejas de novios que se iban de viaje de novios a Baleares o a Canarias, porque los que iban a Málaga o a Benidorm pues iban en tren o en Talgo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, se ha pasado de un movimiento de viajeros de 3 o 4 millones año a cuánto sea ahora. Solamente en el aeropuerto de Madrid son más de 100 millones. Sí. Y ayer hablaba Sánchez, que lo hablamos de como saco pecho de las cifras económicas, de que este año se espera que haya más de 100 millones de turistas internacionales los que vengan a España. Bueno, luego hablamos de Sánchez, luego hablamos de Talgo, si nos da tiempo, pero antes, negociaciones comerciales, Riera, que siguen sobre la mesa. Hoy en Estocolmo se vuelven a reunir China y Estados Unidos, a ver si dan un empujoncito a esto, mientras en Europa se sigue haciendo la digestión de ese acuerdo comercial alcanzado el domingo, firmado por Trump y von der Leyen, el mejor posible. Decía ayer, no sé si es un reconocimiento de que es lo máximo que se le pudo sacar a Trump, decía Šefčovič, y que se ha criticado duramente desde algunos países. Desde Alemania, por ejemplo, Friedrich Merz dice que la economía alemana se enfrenta a un daño sustancial por ese acuerdo. Sánchez dice que lo respalda, pero que lo hace sin entusiasmo, y los más duros han sido desde Francia, donde lo critican, hablan de día sombrío y de que la Unión Europea acepta la sumisión. Sí, vamos a ver. Yo esta mañana he leído un informe de Fitch, es decir, el cual ya anuncia que la firma de este acuerdo va a tener unas repercusiones directas, es decir, en la calificación de rating de muchos países, sobre todo de todos aquellos países que tienen una deuda superior al 100%. Hablaba indirectamente de Francia, Italia y España. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que como nos bajen el rating, automáticamente vamos a tener una subida de la prima de riesgo y por lo tanto nos va a costar mucho más el endeudarnos. Dice que esto va a afectar clarísimamente a las exportaciones de la Unión Europea y que podemos llegar a perder, reducir aproximadamente 80.000 millones de euros. Estados Unidos nada, porque Estados Unidos va a seguir vendiendo. Estados Unidos es cierto que tiene un déficit comercial en la balanza de productos, pero no en la balanza de servicios. La balanza de servicios es muchísimo más alta las exportaciones de Estados Unidos a la Unión Europea que los de la Unión Europea a Estados Unidos. Yo creo que el domingo en Canberra la señora von der Leyen tuvo un mal día, tuvo el día tonto del año. No sé si es que es el día tonto del año o el año tonto del día, es decir, pero tuvo un mal día porque no se puso encima de la mesa todo lo que tenía que meterse. Yo no sé si no era posible negociar con Trump otro tipo de cosas, pero desde luego, es decir, que solo nosotros tengamos que pagar, es decir, que tengamos que soportar un 15% de aranceles en la exportación, en el acero, en los coches, claro, a la economía alemana le va a dar una galleta, pero monumental. Y si las ideas que tiene en la cabeza Fitch es de bajar el rating, no solamente de países, sino también de sectores económicos, es decir, el bofetón que va a suponer es tremendo, porque una subida de un punto en la prima de riesgo, cuando nos estamos endeudando en la Unión Europea a ritmo de media de 1.300.000 millones al año, solo en el primer trimestre nos hemos endeudado en 290.000 millones, pues creo que Houston tenemos un problema. Un tramo que es que además se permite darles incluso consejos. Estamos viendo aquí en muchas de las televisiones que tenemos en el estudio, como ayer le decía Starmer, baja impuestos y recorta inmigración si quieres ganar las próximas elecciones. No debe ser fácil, Félix, ¿no? Negociar con Trump, que lleva chantajeando, amenazando 3 meses y pico. No es fácil porque primero él está acostumbrado a echar órdagos toda la vida y tiene mucha experiencia porque no olvidemos que ya ha sido presidente 4 años, con lo cual viene aprendido de todo. Y él quiere pasar a la historia, es su último mandato y siempre los segundos mandatos de los presidentes son muy peligrosos porque lanzan órdagos absolutamente a todo. Entonces, yo creo que claramente, como dice José Ramón, tenía que haber balanceado un poco la negociación con el tema de los servicios, que luego hay sectores que han quedado al 50% de arancel, que por ejemplo la economía alemana les parte por el eje, todo el tema del acero, de la exportación de automóviles, y eso unimos que Estados
Estados Unidos está subvencionando la compra de vehículos fabricados en los mismos Estados Unidos, pues las grandes marcas alemanas tipo BMW, Mercedes, Porsche, que tienen un gran cartel en los Estados Unidos, pues van a tener verdaderos problemas para vender. Y luego aparte, por ejemplo, un país como el Reino Unido, que es verdad que es como si fuera la madre patria de los norteamericanos, ellos solos han conseguido un mejor acuerdo comercial que la Unión Europea, lo cual habla bastante mal de la capacidad de negociación de von der Leyen. Yo en este aspecto lo tengo bastante claro, no tengo dudas, como dice José Ramón, esta tía tiene un buen día al año. O sea, el año tonto, no, pero lleva así desde que empezó, entonces no me extraña que incluso su propio canciller la ponga a caer de un burro, y por supuesto los países que más exportan todo el tema alimenticio, Italia, España, Francia, menos mal que España tiene muy poco volumen de comercial con Estados Unidos, pues también salen muy perjudicados, ¿no? Entonces, pues claramente algo más se podría haber hecho, aunque reconozco que no es fácil negociar con el presidente Trump. Garnica. Sí, vamos a ver, en este acuerdo son más perjudicados aquellos países europeos que tienen más relación comercial con Estados Unidos, como es lógico. Entonces sale más perjudicado, te suben el arancel sobre la cantidad que exportas a Estados Unidos. Y para que os hagáis una idea, quien más vende es Alemania, que es 170.000 millones les vende todos los años, y además con un superávit brutal a favor de Alemania, ¿no? El segundo país creo que es Italia, también por encima de los 60.000 millones o 65.000, luego está Francia, luego está Holanda, luego está Bélgica. Entonces España es el séptimo país en ventas a Estados Unidos, 18.000 millones al año, y además mucho menos de lo que les compramos 30.000 millones, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que relativizar el efecto sobre la economía española de este acuerdo, que es menos malo, por así decirlo, que para Alemania, para Italia o para Francia. La parte buena, que despeja incertidumbres, porque llevábamos meses y meses de desconcierto total y absoluto, y bueno, pues ya sabemos a qué atenernos. Hay que recordar que el arancel estaba ya en el 10, ahora subió al 15. Cuando llegó en su primer mandato Trump estaba por debajo del 5, o sea, ya lo había subido al 10. Entonces, desde el punto de vista de la economía española, el destrozo, por así decirlo, está limitado, ¿no? Salvo lo que dice José Ramón, porque no solamente es el arancel, sino también si se deprecia el dólar, evidentemente el producto europeo es mucho más caro vendido en Estados Unidos, porque claro, la conversión entre euro y dólar pues ahora nos perjudica con un euro fuerte, ¿no? Y ya está, y por decirlo todo, las razones de Trump, ¿cuáles son? Pues que tiene déficit comercial con todo el mundo, se queja amargamente de que Estados Unidos compran a todo el mundo y nadie les compra a ellos. Tiene déficit con Canadá fortísimo, con México fortísimo, con la Unión Europea fortísimo, con China. Pero ¿y por qué ese problema de origen? ¿Por qué ese problema de origen? Porque pues, tiene razón en esa queja Trump, nadie nos compra a nosotros, pero habrá algún problema para que nadie les compre a ellos, ¿no? Para que nadie le compre a ver, lo ha dicho José Ramón, Unidos. Nosotros no les compramos tanto producto, pero le compramos muchos servicios, y ahí tienes a Google, y tienes, que es Alphabet, y tienes a Microsoft, y tienes, pues a todas las grandes Amazon, tecnológicas. Amazon. También todas las grandes compañías del mundo de la contabilidad, las finanzas, la auditoría, todas son americanas. La bolsa norteamericana capitaliza 65 billones y la europea capitaliza 5, nada más, vamos, el Eurostoxx. Entonces, ellos pierden por goleada en productos, en cambio ganan mucho en servicios. Claro, el servicios es un mercado liberalizado, aunque la Unión Europea hizo no sé qué, con el cual se reservaba el derecho a desliberalizar, por así decirlo, los servicios y ponerles, pues eso, tasas, aranceles o lo que fuera, ¿no? Eso es una herramienta que está ahí sobre la mesa y que se hubiera podido utilizar. Se decidió no utilizarla, ¿no? Entonces, claro, Trump, desde que llegó, dijo, tengo que arreglar del déficit comercial norteamericano, porque eso además les obliga a endeudarse, claro.
Bueno, vamos a ver cómo impacta todo esto en la economía, si da certidumbre o no, cómo impacta a las empresas. Hoy ya, entre las que han presentado resultados como Philips, ya dice que esto de los aranceles va a tener un impacto, a pesar del acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos, de entre 150 y 200 millones de euros. Vamos a ver cómo afecta a la economía española. A la vuelta de publicidad, recordamos cómo hoy el INE va a publicar a las 9 el dato de crecimiento del segundo trimestre del año. Hoy también, ojo, porque el FMI va a actualizar sus previsiones de crecimiento para las principales economías del mundo en este primer semestre, en el que se han visto afectadas también por esos aranceles. Y ayer Sánchez presumía de la economía española. Le escuchamos y me lo valoráis. 8:30 de la mañana. Hacemos una apuesta. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Por tercer año consecutivo, España será la gran economía europea que crezca o que más crezca según todos los organismos internacionales. Y lo haremos además creciendo por encima del conjunto de la Unión Europea, de las economías avanzadas, insisto, en un contexto geopolítico e internacional extraordinariamente complejo, como ustedes saben. Y los datos además no engañan, invitan a esa convicción y a esa determinación. Frente al catastrofismo de los cenizos de siempre, el optimismo de los datos. Y es que España avanza con fuerza y en la mejor de las direcciones. España, por tanto, suma y sigue, y lo hace además en un contexto internacional muy complejo, muy difícil como el actual, mientras nuestro país vive una de las épocas de mayor prosperidad de su historia democrática.
Había, Félix, un anuncio hace unos años que decía que el algodón no engaña, ¿no? Como los datos, no engañan, dice Sánchez. Séptimo año triunfal. ¿Tú eres de los cenizos? Yo sí, muy cenizo. Yo creo que he sido récord en recaudación, eso sí, de momento sí. Y en pérdida de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, porque los famosos 20% de inflación del año 2020-2021 nos han recuperado. O sea, nadie se acuerda de que hemos tenido varios años con un crecimiento nominal por debajo del crecimiento de la inflación. Eso lo que significa es un crecimiento real negativo y una pérdida de poder adquisitivo. Y luego nos decía fuera, antes de entrar en tertulia, José Ramón, que ha batido el récord de velocidad de Usain Bolt de los 200 metros, que era 19 segundos con 19 centésimas, al hablar solo 19 segundos 00 de la corrupción ayer. Entonces, en fin, yo creo que este señor es muy poco creíble ya y tiene bastante poca vergüenza, sinceramente. Ya. ¿Da para presumir de datos económicos, Garnica? Vamos a ver, ayer salieron dos encuestas, una del Español que le daba a la oposición, PP más Vox, 209 diputados. Se batería el récord de Felipe González, que fueron 202 en el 82. Y había otra de Voz Populi, hecha por amalgama métrica, que le daba 204 diputados. Entonces, si fuera remotamente cierto algo de lo que decía ayer Pedro Sánchez, eso no serían los datos de las encuestas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se explica esto? Y claro, Pedro Sánchez utiliza algunos datos que en bruto pues pueden parecer positivos. Por ejemplo, el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico también se debe a una serie de factores que los economistas saben que no son buenos. El primero, el déficit. La mayor deuda sobre PIB, también el crecimiento de la población trabajadora debido a la afluencia de inmigrantes, pero la renta por habitante no está creciendo. Es más, por ejemplo, uno de los síntomas donde se ve que un país va bien es que la gente se puede comprar un piso, una casa. Entonces, en circunstancias habituales, España necesita edificar 350.000 viviendas al año. Se están edificando 110.000, 115.000, la tercera parte, lo cual significa que los jóvenes, sobre todo, no tienen acceso a una vivienda, ¿no? El tema de la venta de los coches es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde se refleja que a alguien le va bien? Pues que se compra una casa, que se compra un coche y que se va de viaje al extranjero. Básicamente es eso, ¿no? Bueno, pues nada de eso está sucediendo, con lo cual ya puede decir misa el señor Sánchez, ya puede intentar engañar con sus datos, porque muchos de ellos son falsos. Por ejemplo, todo el tema de la tasa de paro está también dopada con la presencia de 800.000 fijos discontinuos que están parados y que ellos, como tienen un contrato, pues los apuntan como población ocupada. Como afiliados, ¿no? Están tan parados que muchos de ellos están cobrando el paro. Entonces, quiero decir que más allá de que los datos estén un poco distorsionados, el sentimiento de la población es que la cosa no va bien, ¿no? Y luego, por supuesto, si oyes decir eso cuando estás parado en medio de la estepa porque el tren se ha averiado a 42 grados, cuando ¿no? Se te ha ido la luz y tal, ¿no? Se ha ido la luz en toda España a todos el mismo día y estás atrapado en un ascensor, cuando estás en un atasco en una autopista porque están ahí con obras o no sé qué, y cuando notas que en general España no funciona, porque no funciona España, pues entonces, bueno, ya puede decir misa este señor. ¿Qué pasa? A ver. 4 datos, porque si con el dato vamos a matar el relato. Los datos no mienten, ¿no ha dicho Sánchez? Los datos no mienten. Venga, PIB en paridad de poder adquisitivo. 2018 estábamos en el 92% de media de la Unión Europea. En el 2024 hemos cerrado un 89% de la media de la Unión Europea. Hemos perdido 3 puntos con respecto a la media de la Unión Europea. Primer dato que mata el relato. Segundo dato que mata el relato. ¿Te acuerdas del Observatorio de Márgenes Empresariales que pidió la señora Calviño? Bueno, a cierre del primer trimestre, para montar el análisis de los resultados brutos de explotación, ¿qué se hace? Se coge todas las declaraciones que presentan las empresas, incluidos los autónomos, al Ministerio de Hacienda, de impuestos sociedades, IVA, IRPF y de todos los impuestos. Bueno, el número de empresas en el primer trimestre del 2025 comparado con el 2024 han dejado de presentar 115.000 empresas, es decir, declaraciones, es decir, están inactivas. 115.000, ojito, no está mal.
concurso de acreedores que publica el registro de los registradores de España. En el primer trimestre de este año, 15.384 concursos de acreedores, un 80% más que en el primer trimestre del año pasado. PIB per cápita, voy a por terminar, es decir, estamos en términos reales en 26.240. En el 2005 estábamos en 25.810. Es decir, 300, 400 euritos más que en el 2005. Oiga, perdóneme usted, señor Sánchez, no nos tome el pelo. Es decir, mira, vamos, yo lo entiendo, es decir, no ha dicho una sola verdad en su vida. Entonces, es decir, alguien que es mentiroso por naturaleza, cuando se pone delante de un micrófono, miente. Y ya está. La única cifra que ha dicho, y es mentira, no vamos a llegar a 100 millones de turistas porque estamos solo creciendo un 8% con respecto al año pasado y nos vamos a quedar casi en 97 millones, cuando sí se preveía que si manteníamos los ritmos que teníamos el año pasado, que era del 16%, este año hubiésemos terminado por encima de los 100 millones. Nos vamos a quedar entre 97 y 97 millones y medio de turistas, con lo cual, hasta en eso no ha dado la cifra correcta. Pero José Ramón, que además él no tiene nada que ver con que el turismo en España... pero 100 millones de turistas no pueden estar equivocados. Este es un gobierno que le ha declarado la guerra al turismo de cruceros, a los vuelos baratos, a las compañías estas tipo Ryanair y Vueling, a lo que ellos llaman la masificación del turismo de playa, al turismo de costa, a los yates. O sea, oiga, si el turismo va bien, no será gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno. Eso también hay que subrayarlo. Y ya si me dejas que dé el último dato, que me acabo de acordar, que se lo acabo de publicar esta mañana. Es decir, el déficit contable el primer trimestre del año, 10.000 millones de euros. Es decir, deuda, 61.000 millones de euros. Oiga, me lo expliquen porque yo no lo entiendo. O sea, 10.000 millones de déficit contable y 61.000 millones de deuda. Anda, es que les ha pasado una cosa, que se les han caído a la hora de contabilizar 34.000 millones de euros que, por desgracia, no se han subido a la contabilidad nacional. Es decir, con lo cual, en lugar de tener 10.000, tendríamos 44.000 millones de déficit, 61.000 millones de deuda, ya empezaban a equilibrarse un poquito más. Y si pensamos que, aparte de esto, había más por ahí debajo de la mesa y tal, que pueden ser otros 10.000 millones, ya tendríamos todo el número cuadrado. Claro, ¿quién presenta un déficit de 50.000 millones de euros en el primer trimestre del año, cuando el año pasado, en todo el año, contabilizaron oficialmente 40.000 millones? Por no hablar de la seguridad, se han incrementado los delitos sexuales, se han incrementado los homicidios, se han incrementado los secuestros, han bajado un poquito los hurtos, que es el delito menos grave. Es decir, que tiene mucha seguridad. Hombre, tendrá mucha seguridad él, que tiene a la Guardia Pretoriana de Moncloa y que cada vez que mueve el Fancon van con un séquito de 60 o 80 personas. Pero el ciudadano medio de a pie no percibe esa seguridad. Que se lo digan los de Torre Pacheco, por ejemplo. No, y además la España real, que se refleja, por ejemplo, en la publicidad, porque claro, las empresas cuando hacen la publicidad lo hacen pensando en captar un mercado, tienen que productos para problemas reales, y ves que están todo, defiéndase usted de la ocupación, ponga usted alarmas, cierre su casa, ponga usted sensores, o sea, ¿esto qué significa? Pues que hay un problema agudo de seguridad. Y entonces hay un sector del gobierno, no todo, que dice que esto de la ocupación con K, que es una fabulación y que es todo mentira. Digo, pues dígaselo usted a compañías que se están gastando millones y millones y millones de euros en hacer girar su publicidad ofertando este servicio, ¿no? Bueno, pues es que esto es lo que las empresas de seguridad están locas, que se les ha ido la bola. ¿Cómo se les ocurre anunciarse en estos momentos en que la seguridad es tan tremenda? Por eso no paran de vender. Oye, me quedan 3 minutos, tertulia. Decidme algo sobre ya que hablabais del transporte, mencionabais el tema del caos que hemos tenido durante estos meses, transporte ferroviario, Garnica, muy breve, a modo titular, la entrada de la SEPI hoy, que se prevé que apruebe el Consejo de Ministros en Talgo, tal y como quería, curiosamente, el PNV, ¿no? Sí, pues otro paso más en el intervencionismo que tiene este gobierno en materia empresarial, ¿no?
y que, bueno, pues hace unos días fue el caso de Indra, que eso lo han tomado Manu Militari con unos aliados que son los Escribano, y unos meses antes ha sido lo de Mar Murtra en Telefónica, y bueno, y otras muchas compañías del IBEX que están controlando directa o indirectamente. Esta no es que sea del IBEX, pero es una compañía histórica con una patente muy buena, tren articulado ligero Goicoechea Oriol, que si le aplica la ley de memoria democrática, estos señores que se lo inventaron eran unos fascistas, según ellos. Habría que cambiar el nombre al tren. Concretamente Goicoechea fue un militar republicano que hizo las fortificaciones del cinturón de hierro de Bilbao, que luego se pasó con los planos a Franco, y por eso cayeron las fortificaciones en muy pocos días, ¿no? Bueno, esto es una anécdota. Es un paso más en la absoluta toma de control de las empresas privadas, y yo creo que además con motivaciones económicas directas de ellos. O sea, no por el bien general ni por nada de esto, sino por hacer negocio. Félix y José Ramón. El gobierno de los zurdos es liberticida normalmente, tanto desde el punto de vista de los derechos y libertades de los ciudadanos como desde el punto de vista de la gestión empresarial. Yo, por ejemplo, el tema que va en la misma línea, el tema de la intervención en la fusión BBVA-Sabadell, sí, para hacerla, digamos, por fases, de 3 a 5 años, y es algo que de verdad no lo había visto nunca en toda mi vida profesional, y eso va a traer cola. Yo creo que eso se va a denunciar en la Unión Europea y no va a salir de una manera tan sencilla. Y entonces, pues bueno, digamos que al gobierno le encanta intervenir, al PNV le gusta también, tiene su clientelismo montado desde hace muchos años, y es una más de la serie de esta huida hacia adelante liberticida del gobierno, tanto desde el punto de vista de libertades personales como desde el punto de vista de la gestión empresarial. Riera, terminas tú, venga. Sí, muy fácil. Es decir, ¿con qué se va a pagar? Es decir, el dinero que va a invertir la SEPI, ¿con qué se pagó la intervención y la entrada en Telefónica? Con impuestos. Hombre, pues que los impuestos, ¿quién los paga? Los españoles. ¿Pero de quién es el dinero? Pues de nadie, pues eso es lo que tenemos. Simplemente el año pasado, es decir, a este país se le llevaron 672.000 millones de euros en diferentes impuestos. A 31 de marzo han subido los impuestos un 7%. Vamos ya directos a 722.000 millones de euros de impuestos, 50.000 millones más. Pero importa, si esto es lo importante. ¿Cuántos años llevamos sin deflactar un impuesto, José Ramón? Bueno, desde hace Nilo por allá por Pedro Solbes, más o menos. Sí, 2008. Lo que nos vamos es abrir el mercado, que quedan 13 minutos, y a ver cómo vienen las bolsas en este segundo día de la semana, que tenemos muchos frentes abiertos y hay que contar un montón de resultados empresariales. José Ramón Riera, Félix Aguado, Gonzalo Garnica, si no nos vemos... El Atleti está en venta, ¿eh? ¿Sí? Lo digo por si lo quieres tocar algún día aquí en el programa. Pero si habéis gastado pasta... Que no sé Miguel Ángel dice que no, pero es que sí. ¿De dónde habéis sacado tanta pasta este año? Pues de los fondos de deuda, de Ares sobre todo, ¿sí? Fondo americano, sí. ¿Por un fondo en tu vida? Sí, hay varios ya puestos. Estáis, vamos, como no ganéis algo este año. Pero aunque diga Miguel Ángel que no, es que sí. ¿Está en venta? Sí. ¿Cuánto lo venden? Yo creo que por menos de 1.000 millones no hay nada que hacer. Uy, ¿cómo te viene, Rivera? 1.000 kilos. ¿A mí? ¿Te viene bien? Bueno, lo dejamos para el mes que viene. Lo dejamos para el mes que viene. Sí, mejor. Buenos, pasad buen descanso y seguimos hablando. Gracias. Feliz verano a todos. Un abrazo. Un abrazo. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Para hoy se prevé tiempo anticiclónico con dominio de cielos poco nubosos o despejados, sobre todo en el Cantábrico y en el norte de Canarias. La inestabilidad la tendremos en zonas de Baleares, Cantábrico Oriental, Nordeste y también Sudeste peninsular, donde podremos ver algunas precipitaciones. Serán probables también tormentas por la tarde en el interior sudeste. Las temperaturas máximas irán en descenso en la mitad sur peninsular. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Ocho 8:51 de la mañana, 9 minutos para que comience la sesión bursátil en Europa con la vista puesta en varios frentes. Negociaciones comerciales, resultados empresariales, reunión de la FED que empieza hoy y datos económicos que también los hay. Así que vamos con ello, empezamos mirando el futuro del IBEX 35, cómo viene y recordamos los protagonistas de la bolsa española, compañías Eva Villanueva, que ya han presentado resultados. Pues sí, que van a marcar la sesión. De momento lo que se apunta son ganancias moderadas del 0,08% para un IBEX 35 que va a partir desde esos 14.220, salvaba los 14.200 al cierre de la jornada de ayer y donde hoy el protagonismo, sin lugar a dudas, va a pasar primero de manera inmediata. Vamos a tener esos datos macro que se van a publicar como el PIB o las ventas minoristas, pero ojo los protagonistas, como decías, por parte de la energía, Endesa bate previsiones. Ha disparado un 30% su beneficio semestral a pesar del apagón y tras la eliminación del impuesto extraordinario a las energéticas. Unicaja también supera expectativas, gana casi un 15% más, eleva el 11% su objetivo de rentabilidad, anuncia dividendo. Del cierre de ayer tenemos, entre otros, Acciona, disparando su beneficio el primer semestre un 353%, confirmando objetivos y ojo de última hora, según 5 días. Esta madrugada Red Eléctrica admite que sus seguros no son suficientes para cubrir las posibles reclamaciones del apagón. En Europa, futuros como vienen el resto de indicadores y ahí también tenemos un numeroso grupo de compañías que han presentado cuentas. Roberto Sol. Cascada de resultados, así es. Subida del 0,37% para el DAX alemán, del 0,28% para el CAC 40 y sube también un 0,36% el Eurostock 50. De todos estos resultados, de momento nos quedamos con dos, con los de Stellantis, que tiene unos ingresos de 74.260 millones de euros en el primer semestre de 2025 y confirmó el martes una pérdida neta de 2.300 millones de euros debido a la cancelación de programas como parte de su plan de recuperación. Pero vuelve a la orientación financiera para el resto del año. Y también los de AstraZeneca, que registran un aumento anual del 12% en sus ingresos, alcanzando los 14.500 millones. Las ventas de productos de la farmacéutica suben un 11% interanual y su BPA aumenta un 27% hasta los $1,58. Miramos otros activos, miramos futuros americanos, cierre de Asia, miramos también a las divisas, miramos, Roberto, materias primas. Futuros americanos que vienen en verde con subida del 0,23% para el Nasdaq 100 y el 0,14% para el S&P 500 en un día donde comenzará esa reunión de la Reserva Federal. En las plazas asiáticas, en el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada del 0,77%, el Hansen está cayendo un 0,54% y el Kospi coreano se mantiene arriba, una subida del 0,66% después de que hoy hayamos conocido que las acciones de Singapore Airlines se desploman más de un 8% después de presentar una pérdida de beneficio del 59%. En cuanto
a las materias primas, el petróleo, después de que la OPEP insta a respetar las cuotas de producción antes de decidir si bombea más petróleo. El crudo West Texas de referencia americana se cotiza ahora mismo en $66,67, petróleo Brent de referencia europea en 69,32, onza de oro cotiza en $3.376 y cruz euro-dólar 1,1555, desfavorable a nuestra moneda. Pablo García, director de Divacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás viendo esta última semana del mes de julio? ¿Cómo estás viendo el avance de las negociaciones comerciales? Y cómo estás viendo cómo lo está recibiendo el mercado. El euro sufriendo sobre todo, ¿no, Pablo? Un poquito de pero giro, ¿no? Esta sería un poco la lectura de un mal acuerdo, pero como dicen algunos, al menos es un acuerdo. ¿Cómo negocia este Trump? La verdad es que nos tiene a todos, pues eso, como si estuviéramos en la mili, firmes totalmente, ¿no? Es decir, algunos dicen, bueno, es que no son aranceles de un 30%, son del 15%. ¿Quién te ha dicho a ti que Trump buscara un 30%? Trump buscaba un 15%. Buscaba esas inversiones en energía, buscaba esas inversiones en el sector de defensa norteamericano y lo ha conseguido todo. No nos hagamos, digamos, las trampas al solitario, ¿no? Así que es un mal acuerdo para Europa, pero es al fin y al cabo un acuerdo que deja un poco a todos más o menos tranquilos. Los analistas siempre preferimos que nos digas el número, aunque sea malo, porque así hacemos nuestras estimaciones, nuestras cábalas y se elimina lo que decimos una incertidumbre de mercado. Pero las noticias no son buenas y eso lo estamos viendo en las estimaciones de beneficio en Estados Unidos, que siguen subiendo. Ya estamos apuntando al 7,7% de crecimiento según el consenso para los PPAs del segundo trimestre y, sin embargo, en el caso de Europa, menos 0,7%. Y la verdad es que, por mucho que digamos, los aranceles van a penalizar. Y, de hecho, hay algunas compañías que ya lo han dejado bastante claro. Stellantis ha sido un mazazo lo que nos ha dicho con ese 1,5 billones de euros de impacto por los aranceles de Trump. Hoy va a ser protagonista Stellantis, lo van a ser otras que han presentado resultados. Philips también le ha puesto cifras al impacto de los aranceles, mucho más reducido que en el caso de Stellantis, entre 150 a 200 millones de euros. Luego vamos a hablar contigo, después de la apertura del mercado, con detalle de cómo abren, cómo cotizan las compañías. Son protagonistas, buscamos nombres propios. ¿Qué tienes ganas de ver en el mercado hoy? De todas las que han presentado cuentas, ¿en cuál te vas a fijar? Porque hay muchas de las que han presentado cifras esta mañana. ¿Por dónde va a ir el día hoy? Yo creo que las tendencias son bastante continuistas. Por ejemplo, el sector bancario, que sigue publicando unas cifras extraordinarias. Barclays ha publicado unas cifras bastante buenas. Me ha sorprendido Philips, que nos tenía acostumbrado a unos márgenes operativos bastante flojos. Han sido, yo diría que extraordinarios. Un margen EBITDA ajustado de 12,4%, se esperaba 9,91%. Vamos a ver a Air Liquide, que suele ser una gran compañía aburrida, pero ha publicado unas cifras bastante satisfactorias. Luego te pregunto el detalle por esas cuentas, alguna de ellas, las de Stellantis, por ejemplo, las de Endesa también aquí en España, a ver cómo le recoge el mercado. Te pregunto por los récords en Wall Street, con el Nasdaq ahí a la cabeza, y te pregunto por Powell. Se empiezan a reunir hoy, mañana tenemos decisión. ¿Va a claudicar Powell o no? Luego me lo cuentas, Pablo. Hasta ahora. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos.